Lo que estamos viendo acá es Bitcoin, gráfico de 4 horas. Hoy no vamos a hacer el análisis semanal porque lo estuvimos haciendo bastante seguido últimamente y, bueno, obviamente semana a semana no cambia tanto el gráfico, pero en general, como para que tengan un contexto, la estructura sigue siendo claramente alcista de largo plazo. Sigue habiendo muy poco volumen, eso es verdad, pero fíjense que en velas semanales tenemos esta tendencia alcista desde enero del 2023, que es bastante marcada. Para que nosotros tengamos un cambio de tendencia en el largo plazo, deberíamos ver una ruptura de este mínimo acá, de los 74.000, y un máximo que esté por debajo, obviamente, del último, que estuvo en los 112.000 más o menos. Si ya tenemos esos dos movimientos, ahí podríamos esperar que haya un cambio de tendencia en el largo plazo. Pero, y esto ya se los cuento más a modo de resumen, en general no hay indicios en el mercado de que Bitcoin vaya a empezar un movimiento de lateralización de largo plazo o de retroceso de largo plazo, como si fuera el final de un ciclo, digamos. En general, no solamente desde el punto de vista de análisis técnico, sino desde el punto de vista de análisis fundamental y de noticias, Bitcoin está en un periodo previo al bull run que suele tener en los movimientos alcistas de largo plazo, así que todavía falta bastante recorrido, por lo menos eso es lo que aparece con los datos que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Me tomo un mate y vamos a ir arrancando con Bitcoin en 4 horas. Como contexto, no hay muchas noticias, más allá de, algunas noticias de nuevas regulaciones a stablecoins en Estados Unidos, nuevos posibles ETF. De hecho, hace un par de días salió la noticia de la posibilidad de un ETF de Solana, que hizo que suba bastante el precio. Y bueno, la inflación de Estados Unidos que salió por debajo del esperado, lo cual obviamente es positivo, pero el mercado toma esto de una forma un poquito ambigua. ¿Por qué? Porque si bien obviamente es muy bueno que la inflación de Estados Unidos haya subido menos del esperado, esto le podría dar pie a la Fed a que mantenga las tasas altas más tiempo, y eso obviamente termina perjudicando al mercado. Además de eso, si bien la inflación estuvo retrocediendo, hay todavía dudas de si los aranceles de Estados Unidos podrían llegar a afectar un poco más la inflación, así que el mercado está bastante cauteloso en general. Y por eso los movimientos que estamos viendo que no son una locura. Fíjense que acá tenemos Bitcoin en gráfico de 4 horas. Este fue el movimiento que estuvimos teniendo de tendencia alcista desde el 5 de junio, desde este mínimo acá en los $100.000, que subió aproximadamente un poquito más de un 10%, llegando a tocar este máximo en los $110.000, y después de ahí empezó este retroceso que estamos teniendo ahora de un 4% más o menos. Lo interesante es ver si este retroceso es porque Bitcoin alcanzó un techo y se va a ir para abajo y va a seguir cayendo, o si es simplemente que tuvimos un impulso alcista, el retroceso, que podríamos ver hasta dónde va a llegar, y posteriormente un segundo impulso alcista. Pero nada, fíjense que teníamos una estructura claramente bajista en Bitcoin desde este último máximo, los 112.000 casi dólares, un poquito más abajo, que teníamos en un canal bajista bastante marcado, que es este de acá. Esto duró más o menos unos 15 días, 15, 16 días más o menos, durante el tiempo ese que Bitcoin estuvo retrocediendo desde los 112.000 hasta el mínimo que hizo en los $100.000. Ahí teníamos una clara estructura bajista de corto, mediano plazo, podríamos decir, porque no fue más de 2 semanas, y eventualmente lo rompió al alza. Así que este retroceso que estamos teniendo no es dentro de la estructura bajista que estamos viendo previamente, sino que tiene más sentido que sea un retroceso dentro de una estructura posiblemente alcista de mediano plazo. Fíjense que si nosotros vemos el movimiento en las últimas semanas, teniendo en cuenta el mínimo en 75.000 que hizo el 7 de abril, tenemos una estructura alcista bastante marcada hasta este máximo acá. Después, vamos a sacarle la extensión. Después fíjense que el proceso de corrección fue un poco más largo, porque fíjense que acá Bitcoin había subido desde los... voy a usar el lápiz. Desde este mínimo acá, en los 75.000, subió hasta este máximo que hizo en los 86.000, estuvo lateralizado un tiempo, no tanto, subió de vuelta, en este caso el máximo que alcanzó fue cerca del 95, el 96, estuvo lateralizado levemente alcista, ahí volvió a subir, hizo este máximo en los 106, estuvo lateralizado acá, sí, estuvo lateralizado un tiempo más, y bueno, después tuvimos este máximo acá que estamos viendo, y fíjense que esta lateralización a la baja duró más tiempo que el resto, así que es muy importante ver cómo se comporta Bitcoin acá, porque si no logra ir a hacer un nuevo máximo en poco tiempo,
sí puede ser que estemos empezando un proceso de lateralización y de distribución que los lleve a buscar mínimos más abajo dentro de poco tiempo, podríamos decir dentro de un par de semanas. Obviamente, volviendo a lo que decíamos antes, por los dibujos, esto no tiene nada que ver con el largo plazo. En este caso podría llegar a ser una corrección que lo lleve hasta los 94, 92 y después de ahí siga subiendo y en el largo plazo no cambie nada. Pero sí hay que estar atentos a esto porque si no recupera rápido Bitcoin, puede ser que en el corto y mediano plazo lo tengamos bajista durante más tiempo. Acá lo estamos viendo en gráfico de 1 hora. Fíjense que tuvimos un pico de volumen justo en esta vela de acá. Pensé que no iba a coincidir, pero sí, coincide justo esta vela donde alcanzó el máximo con este pico de volumen. Y después desde ahí, esto es lo que me parece más interesante, el volumen empezó a retroceder. Vamos a poner una flecha para que se vea mejor. El volumen empezó a retroceder mientras el precio se mantenía lateralizado acá. Voy a ocultar un ratito el indicador así pueden ver bien el canal lateral. Fíjense que teníamos este canal lateral con el volumen que había llegado a un pico máximo justamente en el máximo de esta extensión al alza, y cuando se empezó a lateralizar el volumen empezó a retroceder, y acá tenemos la ruptura del canal con esta vela que justamente es el otro pico de volumen. Está bastante marcado. Vamos a marcar esto de acá y voy a marcar este pico de volumen de acá porque me parece bastante importante. Porque fíjense que las zonas más operadas de Bitcoin durante este periodo corto, que es en gráfico de 1 hora, fue cuando alcanzó el máximo, después empezó a lateralizar entre los 110.000, 110.500 y los 108.300, y mientras estuvo lateralizado en esa zona, el volumen empezó a retroceder. Vamos a tirarle un perfil de volumen para ver dónde estuvo la mayor cantidad de volumen. Vamos a ponerlo desde acá hasta acá, evitando justamente los picos de volumen. Bueno, el POC de volumen dentro de todo estuvo cerca de la mitad, un poquito por encima, pero dentro de todo estuvo bastante bien distribuido. Y después el otro pico de volumen que tuvimos fue justamente cuando Bitcoin rompió la baja esta zona, confirmando el interés del mercado a la baja. Así que visto desde el gráfico de 1 hora, es probable que tengamos una extensión de este movimiento a la baja un poco más antes de que continúe la alza, justamente porque el interés que había habido acá en este máximo, ya después en este máximo acá no lo hubo, en este máximo acá tampoco, y hubo mucho más interés cuando Bitcoin rompió la baja. Acá tuvimos, fíjense que si extendemos esta línea más hacia la derecha, tenemos justo un retesteo de esa zona. Algo que no suele ocurrir tanto, es decir, el mercado no se suele comportar tan preciso con respecto a la interpretación técnica que le podemos dar, pero fíjense que coincide mucho. Tuvimos mucho volumen en el máximo, mucho volumen en la ruptura, el testeo justamente sin cerrar ninguna vela por encima del nivel roto, y bueno, el volumen bajista que sigue impulsando al precio. Acá sí tuvimos un poco de volatilidad, tuvimos algunas velas alcistas fuertes, como estas dos de acá, que fueron de hoy más o menos cerca del mediodía, pero eventualmente se fue bastante para abajo y las velas bajistas son claramente mucho más fuertes. Así que podríamos esperar, por lo menos por hoy y la madrugada del viernes, que Bitcoin siga retrocediendo. Así que ahora lo que nos interesa ver es hasta dónde podría llegar a retroceder. Vamos a seguir viéndolo en gráfico de 1 hora y después pasamos a gráfico de 4 horas para ver el contexto de mediano plazo, ¿no? Fíjense que previo a este movimiento lateral que después tuvo la ruptura, tuvimos todo este impulso alcista desde el mínimo en los $100.400 y el máximo de los 110.000. Lo primero que voy a hacer es tirar un perfil de volumen para ver dónde estuvo la mayor cantidad de volumen operado, que bueno, justamente coincide con toda esta lateralización de acá, toda esta zona de acá. Fíjense que el POC de volumen fue comprador. Acá lo tenemos el volumen en delta de volumen, así que podemos ver las zonas donde hubo más volumen vendedor y donde hubo más volumen comprador. Y acá justamente el POC de volumen es una zona compradora, así que podríamos esperar que haya una cierta liquidez compradora en esa zona. Yo marcaría más o menos desde este nivel de acá. Pero acá tenemos bastante volumen vendedor, así que lo vamos a marcar un poquito más arriba. Desde ahí hasta esta zona ahí. Podríamos esperar que en estos niveles, vamos a aclarar un poquito esto así se ve mejor. Más o menos entre los 105.300 y los 5.700 puede ser que tengamos una zona
una zona de demanda. Ahí está. ¿Qué podría llegar a ser el posible soporte que podría llegar a tener Bitcoin en el caso de que vaya a buscar esa zona en el corto plazo, ¿no? Es importante tener en cuenta que las velas bajistas siguen siendo muy fuertes, así que puede estar la posibilidad de que Bitcoin rompa esta zona y haga o una ruptura y continúe por abajo, o que haga una falsa ruptura de esta zona para tomar liquidez y seguir subiendo. Eso es muy probable, de hecho ya había sucedido anteriormente con este mínimo de acá. Este mínimo había quebrado un mínimo bastante viejo, este mínimo acá, el 12 de mayo de 2025. Fíjense que, voy a borrar el perfil de volumen si lo pueden ver bien. Fíjense que teníamos este mínimo de mayo de 2025 acá. Y cuando Bitcoin retrocedió, que fue a buscar los $100.000, hizo una falsa ruptura de este mínimo y de ahí tomó liquidez y tomó un impulso alcista bastante fuerte. Así que puede estar la posibilidad de que se vuelva a repetir eso, en este caso con esta zona de demanda que tenemos marcada cerca de los $105.000. Voy a tirar también unos retrocesos de Fibonacci para ver si eso coincide con alguna zona de Fibonacci. Vamos a acomodarlo un poco, vamos a sacar el 100% que no nos sirve, el 0 tampoco, el 23 tampoco, el 32 tampoco, y vamos a dejar el 0,5 y el 61,8, que son las zonas que nos interesan. Y podemos ver que justamente esta zona de demanda coincide con el 5% de los retrocesos de Fibonacci de toda esta subida acá, ¿no? Así que está la posibilidad de que si Bitcoin empieza a perder el impulso bajista, vaya a tocar esta zona, si retrocede un poco más y hace una falsa ruptura, que vaya a buscar esta zona de acá y después de ahí continúe el alza. Así que en el caso de que Bitcoin continúe la baja entre hoy y mañana, puede ir a buscar la zona de los 105.700. Si quiebra la baja, podría buscar esta zona de los 104.200, 104.300 más o menos, que de hecho, vamos a tirar otro perfil de volumen. Acá tuvimos un poco de liquidez, fue más vendedora que compradora, pero en el mechazo de esa vela podríamos llegar a tener otra zona de demanda, así que podríamos marcarlo acá, más o menos en este nivel de acá. Ahí tendríamos otra posible zona de demanda en el caso de que Bitcoin retroceda. Así que ahí ya tenemos dos niveles donde se podría apoyar en el caso de que continúe la baja. Lo que sí es muy importante ahora es que a medida que Bitcoin se vaya acercando a estas zonas, vamos a buscar el lápiz de vuelta, a medida que Bitcoin se vaya acercando a esta zona de acá, y en el caso de que rompa la baja se vaya acercando a la zona de más abajo, es muy importante que las velas bajistas empiecen a ser más cortitas, más chicas, con un rango más agotado, y las velas alcistas empiecen a ser más amplias, y que obviamente tengamos un volumen bajo en las velas bajistas y un volumen alto en las velas alcistas. Así ya podemos empezar a ver, tanto con el precio como con el volumen, una intención del mercado de más interés de compra de Bitcoin en esa zona, que le dé la posibilidad de un rebote. Así que eso es lo que estamos viendo en Bitcoin en una hora. Vamos a pasar a 4 horas a ver cómo coincide esto con lo que estamos viendo en esa temporalidad. Bueno, fíjense que justamente coincide con dos mínimos bastante interesantes. En 4 horas nos falta este mínimo de acá, que no sé si realmente va a ser muy, muy importante, pero bueno, lo podemos marcar. Y lo que sí me parece interesante marcar en el gráfico de 4 horas es que vamos a marcar de otro color. Desde los 105.700 hasta los, vamos a marcarlo ahí, 106.800, tenemos un vacío de liquidez. Vamos a pintarlo de otro color. Ahí está. Que es este de acá, entre los 106.800 y los 105.700. Ya entró en esa zona, ya empezó a tomar un poco de liquidez, pero bueno, justamente como probablemente haya habido pocas operaciones en esa zona, es probable que si Bitcoin continúa retrocediendo, vaya a buscar las zonas de demanda que le habíamos marcado, como para ahí tomar liquidez y continuar el alza. Así que bueno, eso es lo que estamos viendo en Bitcoin. Por ahora puede ser que lo tengamos bajita un poco más tiempo. Esta vela de 4 horas recién está arrancando. Si la vela de 4 horas llega a retroceder un poco más, pero cierra positiva, es muy probable que ya el viernes lo tengamos al alza y el fin de semana también. Es muy probable que el fin de semana no tengamos mucha operatoria igualmente. Pero bueno, ese es el contexto de Bitcoin en general.